ni entienden lo que indica ser cristiano. Ser cristiano quiere decir que somos seguidores de Cristo, o que vamos a obedecer a Cristo, que vamos a vivir como Cristo manda, y algunos no lo entienden, por eso viven como se les da la gana. Vea, no hay convicciones. Número 4, otra razón por qué Cristo no ha sido formado, por no madurar, por ser niños espirituales. El apóstol Pablo dijo a la iglesia de los Corintios de esta manera, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. La falta de madurez espiritual impide que Cristo sea formado en sus vidas. Cuando somos niños no maduramos. Se espera que un hermano de 10 años de ser cristiano ya esté maduro. Hay hermanos que tienen 4 o 5 años y son unos niños todavía, inmaduros. Con cualquier prueba, ya están ahí claudicando, ya estoy desanimado, ya no quiero ir a la iglesia, es que no me saludaron, es que en la iglesia hay muchos hipócritas, es que esto, y es que los niños barbones algunos, ya deberían de haber crecido, pero mire, son unos niños ahí, unos monstruos ahí que no han desarrollado años. ¿Usted se imagina uno de 10 años y todavía con la mamila? ¿Usted se imagina uno de 10 años, 12 años y todavía con pañales? No puede ser. Pero en la iglesia, hermanos, hay hermanos que tienen 4, 5, 6 años, se comportan como unos niños, así como niños. Cualquier cosa, son criticones, siempre andan desanimados, faltan a la iglesia, todo le molesta, no aceptan una exhortación, no aceptan una disciplina, son niños, no han madurado, niños espirituales. En los niños espirituales Cristo no ha sido formado en ellos, tienen que crecer. Yo no juzgo a aquellos que tienen 6 meses, 1 año o aún hasta 2 años de ser cristianos, pero ya cristianos, hermanos de 3, 4, 5 años con sus niñerías, haciendo cosas de niños. O sea, no han madurado. ¿Qué pasa? ¿Cómo Cristo va a ser formado en aquellos que no maduran, no crecen? Me dijo algo el pastor y ya se enojan, se hacen enemigos del pastor porque le está predicando la verdad. Dijo el escritor a los hebreos, debiendo ser ya maestros. Ustedes deberían ser ya maestros y todavía tenemos que andarles dando todavía la teta, la mamila, la pacha, como le llame, cuando ustedes ya deberían ser maestros. Pero ¿sabe cuál es el problema? No han madurado. ¿Sabe cuál es el problema? Cristo no ha sido formado en sus vidas. Siguen siendo unos niños. Hacen sus berrinches, se enojan, gritan, patalean, se encaprichan. ¿Me entiendes? Son niños. Cristo no ha sido formado en sus vidas. Ese es el problema. Eso es lo que pasa. Hermanos, esa es la razón por qué Cristo no había sido formado en sus vidas. Eran niños inmaduros. Y la otra, por su inconstancia y falta de fe. ¿Cómo Cristo va a ser formado en aquellos que son inconstantes? Ni vienen a la iglesia, nada más son domingueros y por la mañana. Ya no regresan en la tarde, ya no vienen el miércoles. Usted que me está escuchando a lo mejor es uno de ellos. Si usted es un dominguero de esos que nada más viene el domingo por la mañana, ¿cómo va a madurar? ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo Cristo va a ser formado en su vida si no está siendo fiel y constante a las cosas de Dios, a la iglesia, a la lectura de la palabra de Dios, a la oración? ¿Cómo usted puede madurar de esa manera? No se puede. ¿Cómo puede tener una fe firme que nadie lo mueva, que lo ayude a mantenerse firme y dar testimonio de su fe en donde quiera que ande, si usted no es constante, no es fiel? Y otra cosita más. ¿Por qué Cristo no había sido formado en sus vidas? Porque posiblemente ni siquiera habían sido salvos. Esto era lo que más preocupaba a Pablo. Hermanos, mire, no me lo tome a mal, pero cuando vemos personas sin convicciones, rebeldes, sin iniciativa hacia Dios y a su palabra, viviendo en pecado, lo más seguro es que ni salvos son y van al infierno. No son cristianos. Sí, están en la iglesia, vienen a la iglesia,
se sientan en el templo, pero uno mira sus vidas, siguen en el mismo pecado. No hay convicciones. Hay maridos que si no viene su mujer a la iglesia, esos tristes maridos no vienen a la iglesia. Hay hijos que los traemos a la fuerza, sí, jóvenes, hijo, vamos a la iglesia, ándale, hijo, levántate, vamos a la iglesia, y lo traemos a empujones, lo traemos arrastrando a la iglesia, al triste muchacho, y yo creo que ese ni salvo es. No, pastor, no juzgue, no, pero él le dice que por sus frutos los conoceráis. ¿Dónde está Cristo en su vida? ¿Cuál es el trabajo de Cristo en su vida? ¿Por qué? Y sí, hasta hombres hay así, hasta padres de familia, maridos, vergüenza debería de darnos si nuestra esposa es más espiritual que nosotros. Qué vergüenza que mi mujer sea la que me ande levantando el domingo en la mañana para, ándale, levántate, Rubén, levántate, vámonos a la iglesia, ahorita, ahí voy, ahorita, ándale, mi amor, ándale, vamos a llegar tarde, vergüenza nos debería de dar si la esposa es la que nos anda levantando para ir a la iglesia. Yo creo que ni salvo es. Y hay muchachos así, hay mujeres, ándale, mujer, apúrate, vamos a la iglesia, levántate, lee la Biblia, haz esto, ándale, y siempre tienen que andar detrás de ella, y no quiere, esa fuerza que hace las cosas, ni salva es, y se va a morir y se va a ir al infierno. No hay la obra del Espíritu Santo. Realmente, yo creo que una de las razones por qué Cristo no había sido formado en muchos de los hermanos de Galacia, de esa iglesia de Gálatas, era porque tal vez no habían sido salvos, no habían entregado su vida a Cristo de corazón. No dudo, hermanos, que en las iglesias, buenas iglesias bautistas, fundamentales, de sana doctrina, hay un montón de gente sentada cada domingo que ni salvos son. Sí, vienen a la iglesia, algunos a fuerza, otros porque son simpatizantes, les gusta la predicación, pero no quieren ningún compromiso, pero no quieren nada con Dios, no quieren compromiso con Dios, por eso no se entregan a Dios. Son esa clase de personas que Cristo no ha sido formado en ellos, porque tal vez ni salvos son. Pregunta para usted en esta mañana: ¿ha sido Cristo formado en su vida? ¿Ha sido Cristo formado en sus hijos? ¿O está sufriendo dolores de parto, como dijo Pablo, hasta que Cristo sea formado en sus vidas, en sus hijos? Hay evidencias de una genuina y verdadera entrega al Señor, de una genuina y verdadera fe en su vida. Lo más triste es pensar que somos salvos y morir e irnos al infierno, porque Cristo nunca fue formado en nosotros. Podemos decir que nuestros hijos son cristianos y vivir con ese pensamiento cuando en realidad Cristo no ha sido formado en la vida de ellos y tal vez ni salvos son. Las evidencias lo demuestran. No hay temor de Dios en ellos. Toman las cosas de Dios a juego. No viven para Dios. Nuestra oración debería ser para salvación de sus almas y que Cristo sea formado en ellos y en aquellas personas que vienen a la iglesia, pero no hay una evidencia de una genuina, verdadera entrega al Señor, de una genuina y verdadera fe en sus vidas. Y tenemos que orar y sufrir dolores de parto, como dijo el apóstol Pablo, hasta que ellos sean salvos y escapen de las llamas del infierno y Cristo sea formado en sus vidas. Debería sufrir, debería llorar si tiene hijos inconversos, si tiene hijos viviendo para el mundo. No espere que mueran y ya esté en ese funeral y se dé cuenta y sepa que ese muchacho, que esa muchacha, que esa persona nunca entregó su vida a Cristo, nunca miró ninguna evidencia de que haya sido salvo. Debemos llorar y debemos sufrir y decir: Señor, salva a mis hijos, Señor, salva a mis hermanos, Señor, ten misericordia, que ellos en verdad se entreguen a Cristo, que Cristo en verdad pueda ser formado en sus vidas, que tengan el carácter de Cristo, que amen como Cristo, que sirvan como Cristo, que perdonen como Cristo, que sean bondadosos como Cristo, que sean misericordiosos como Cristo, que tengan el carácter de Cristo, que amen como Cristo, que sean fieles como Cristo, que Cristo en verdad sea parte de sus vidas, que en verdad muestren a Cristo en sus vidas. Deberíamos, hermanos, deberíamos orar y sufrir por aquellos
en cuyas vidas Cristo no ha sido formado en ellos. Tal vez esas personas son nuestros hijos. Son aquellos hijos rebeldes o aquellos hijos que no muestran una rebeldía abierta, pero no muestran un interés por las cosas de Dios. No muestran un genuino interés. Hay que estarlos jalando, hay que estarlos empujando, hay que estarlos ahí peleando con ellos para traerlos a la iglesia. Deberíamos orar y deberíamos llorar y sufrir por nuestros hijos, por nuestra familia inconversa, hasta que se entreguen a Cristo y que Cristo sea formado en sus vidas y haya una evidencia real de que Dios está con ellos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por su palabra. Gracias Padre por amarnos tanto. Gracias por cuidarnos. Gracias Padre. Ayúdenos Señor que en nuestras vidas de verdad podamos mostrar a Cristo. Que otros miren a Cristo en nuestras vidas. Y hay muchos cristianos, o que se dicen ser cristianos hipócritas. Y hay muchos, Señor, que dicen ser cristianos, pero Cristo no ha sido formado en sus vidas. No tienen el carácter, el testimonio, la actitud de Cristo. Ayúdenos, Padre, y a todos aquellos que me están escuchando, que nos sometamos a Cristo, que vivamos para Cristo, que nuestra misma familia mire a Cristo en nosotros. Perdónenos, Padre, nuestros pecados y ayúdenos, Señor. En Cristo Jesús se lo pido. Amén. Gloria a Dios, pastor, gloria a Dios. Y qué importante, pastor, y qué tremendo. Y aún Pablo le dice en la carta: me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. A veces la verdad es fuerte, pero es necesaria, pastor, y uno nota a veces cuando exhorta, cuando habla, que hay gente que se ofende, pero tenemos que entender, hermanos, que nos están escuchando a través de las emisoras, que cuando usted escucha una predicación como la que acaba de escuchar, es porque realmente se le ama, porque realmente se quiere un crecimiento de su parte, y también, ¿por qué no decirlo?, examinar si somos salvos. Yo desde los 7 años, Pastor Menes, fui a la iglesia del pastor Kevin Wynn, desde los 7 años, pero fui salvo hasta los 18, porque no había recibido a Cristo yo en mi corazón, y iba como dice usted, me llevaba mi mamá a la fuerza, como parte de una religión, ¿verdad? Como parte de llevarme, pero yo fui salvo hasta los 18 años, y cuánta gente en esta mañana no está yendo a la iglesia y no tiene a Cristo en su corazón. Y bueno, si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted no es salvo, es mejor, decía un pastor, fíjese, cuando yo fui salvo, el pastor dijo algo: es mejor pasar un momento de vergüenza que la eternidad en el infierno. Y créame que si usted no ha recibido a Cristo en esta mañana, hoy es el día de salvación, hoy es el momento en el que usted puede recibir a Cristo, y como dijo el pastor Méndez en la predicación, que Cristo sea formado en nosotros. Pastor, de gran bendición el mensaje. Gracias, pastor, por dejar sus aportes, y no sé si tenga un saludo. Están escuchando en Colombia, en Ecuador, en Panamá, en Argentina, parte de la República Mexicana y gran parte de Estados Unidos también. No sé si tengo un saludito para los hermanos que nos están escuchando. Amén. Sí, hermano, gracias a todos los hermanos que nos escuchan. Dios les bendiga en una manera especial, y oren por nosotros para que sigamos. Oren por el hermano Hugo Martínez, su familia, y por este servidor, y por todos los que colaboran en este ministerio, para que podamos ser de bendición. Y pues nuestro único propósito, hermanos, es ser de bendición, ¿verdad? Y la palabra de Dios, yo sé que en sí la palabra es dura. Al Señor le dijeron: dura es tu palabra. Pero detrás de todo siempre uno tiene un buen propósito. O sea, que la gente ame a Dios, que la gente viva para Dios. Bastante tenemos ya con tantas... Una vez una persona me dijo: no, en esa iglesia son puros hipócritas, hace varios años. Y duele que digan que yo estoy hablando hace unos 23 años, en otra iglesia. Yo todavía no era pastor, pero alguien ahí en el trabajo me dijo: no, en esa iglesia son puros hipócritas. Y yo le dije: ¿por qué me dices hipócrita? Porque yo asisto a esa iglesia, y cuando dices todos son, arrasan con todos. Pero lamentablemente la gente habla así porque nos decimos ser cristianos, pero no vivimos la vida cristiana como es, como Dios quiere. Y yo creo que, como dije, ¿verdad?, es que Cristo no ha sido formado en nuestras vidas. Debemos dejar que Cristo nos moldee, nos ayude,